Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta clase dominical. Voy a pedir la cooperación de todos para que me apoyen ahí, porque es primera vez que voy a estar aquí adelante dirigiéndome a ustedes. Después de la clase magistral del domingo pasado, justo fue una clase, pero para mí magistral, en la cual se me abrieron muchas puertas porque yo leía muchas veces esto, qué significaba esta genealogía de estos varones, de estas personas. Y con la clase del domingo pasado se me abrió, se me dio luz. Y para resumir lo que traíamos en estos estudios de Génesis, vamos a resumir lo mismo que el hermano Gerson hacía, que para no perder el hilo conductor, tenemos tres partes de la escritura, ¿cierto? La creación, la caída y la redención, ¿cierto? En la redención veíamos que comenzó en Génesis cuando iba a salir la simiente de la mujer. Entonces, eso no tenemos que perder el hilo conductor. En cuanto a acá, yo le hice puede ser algo para que entendamos mejor esta parte de lo que es la genealogía. Y vamos a empezar con Jafet. Jafet. Entonces vamos a leer todos el capítulo 10 de Génesis. Vamos a hacer algo nuevo. Voy a pedir que de esta fila comience a leer el primer versículo y comience así todos los hermanos hacia atrás, y después comiencen de atrás al versículo siguiente hasta completarlo. ¿Ya? Entonces le voy a pedir al hermano Juan Carlos que comience. Génesis 10. Del 1 hacia todo el capítulo 10 vamos a leer ahora. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Sí. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis y de estos se contaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Uz, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus, Seba y Ávila. Salta, Brahma y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así: Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Caine, en la tierra de Siná. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth y Calar. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hermano Alejandro. Sí, Mizraim engendró a Natum, a Casum, de donde salieron los filisteos, y a Cartolín.
al Jebuseo, 16. No, no sé. Sí. El Jubeseo, al Amorreo, al Jebuseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo. al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Hermano Juan Carlos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Azul, Arad, y los hijos de Elam, Uz, Hur, Geter y Mas. Arfax engendró a Sara y Sara engendró a Ebed. Y de Ebed nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, y porque en sus días fue repartida la tierra, y en el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Abidá, Selefet, Sar, Mabet, Geder. Adorán, Usal y Dibla. Cabal, Abinadab y Seba. Ofir, Javila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, por sus naciones, y de estos se parecieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre Santo, gracias le damos por estar aquí reunidos, Señor, estudiando y escudriñando sus escrituras, que su palabra es lo que sale de usted, amado Dios. Le agradecemos por todo esto porque usted nos instruye por medio de su palabra y con ayuda del Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que esto quede en nuestros corazones, y también le pido por mí, Padre Santo, para que me dé el discernimiento y el entendimiento y la sabiduría para entregar esta enseñanza. Rogamos, Señor, por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, lo que leíamos ahí en el capítulo 10 es la descendencia de los tres hijos de Noé. Sem, Cam, Jafet. ¿Ya? Vamos a ver primero lo que es Jafet, que veíamos en el estudio anterior, que salieron las naciones de los gentiles, que eso fue gran ayuda para poder entender lo que viene ahora. Y lo que podemos concluir acá, que estos gentiles fueron distribuidos por la tierra, y dice, si alguien se recuerda de dónde, para dónde lo enviaron o qué territorios ocuparon, ¿se acuerdan de lo que leíamos? ¿Cierto? Decía que iban a poblar todas las costas. Eso es lo que decía, todas las costas. Por lo tanto, a raíz de eso, porque eso es lo que sale, no dice que fueron a Europa, pero daba a entender de que estos poblaron todos los territorios europeos, asiáticos y alrededores. ¿Y por qué es importante esto, esta descendencia? Porque en Ezequías vamos a ver que hay una profecía. Yo les recomiendo que después lean Ezequías 38 y 39, que habla de estas personas como naciones. ¿Ya? A lo mejor si nos damos tiempo vamos a ver algo de eso. Pero es importante. Acá salen todos los gentiles y fueron distribuidos fuera del Medio Oriente hacia las costas y poblaron todos los territorios que hoy día conocemos como Europa, Asia y el resto.
Después teníamos en la descendencia de Cam que había una maldición, ¿cierto? ¿Se acuerdan la maldición? ¿A quién fue? La maldición de Cam, ¿a quién fue dirigida? No, la maldición a Cam, ¿a quién fue dirigida y quién lo hizo? Lo hizo Noé, ¿cierto? Noé. ¿Y a quién fue dirigida la maldición? ¿A quién? Pero, sí, pero tuvieron más descendientes, pero a una nació a una persona exclusiva, a Canaán. ¿Se acuerdan o no? Canaán. Aquí fue dirigida la maldición. Si ustedes ven, Misran también viene de Cam y Cus también viene de Cam, que dejaron su descendencia. Ahora, esta descendencia de Cam, ¿para dónde fue enviada? ¿Cuál fue su dirección? ¿Se acuerdan? Pero dicen, ahí leímos, acuérdense, lean, sigan el versículo donde dice que ellos iban a ocupar la tierra. ¿La tierra de? ¿Dónde llegaron los israelitas? Canaán. ¿Y Canaán de dónde estaba? Estaba desde, dice, de Sidón hasta Gaza. Y por el otro lado, hasta Sodoma y Gomorra. Toda esa población fue ocupada por los cananeos. Y que salen todas las familias de los cananeos en la que está en la lista, ¿cierto? Ahí está el Het, el Jebuseo, el Amarreo, el Amateo, y etcétera. Hay una lista de... Todas estas personas poblaron ese territorio. ¿Y qué pasaba con este territorio? ¿Por qué? ¿Y cómo llegaron a poblar estos territorios, cierto? No hemos leído esa parte, es la continuación del capítulo 11. ¿Qué pasa en el capítulo 11? La Torre de Babel, ¿cierto? ¿Qué pasa con la Torre de Babel? ¿Qué es lo que pasaba antes de la Torre de Babel? Todos teníamos un mismo idioma, todos los hijos de Noé, los tres, por lo tanto, seguían el idioma de Noé, y por lo tanto todas las familias empezaron a crecer y todas empezaron a unirse como una sola persona, dice la Biblia, como una sola persona, y esas personas comenzaron a crear un nombre para ellos, porque ellos pensaban que en algún momento lo iban a esparcir de la tierra, pero ellos que el hombre quería tener un nombre. ¿Y por qué el hombre quería tener un nombre? Sí, porque quería ser igual que Dios. Eso es lo que tenemos los hombres, queremos ser igual a Dios. Nuestras opiniones valen, nuestros pensamientos valen, nuestros razonamientos valen. Y muchas veces los imponemos a los otros hombres. Entonces, esta parte aquí, en la cual se hicieron un nombre, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios en ese instante cuando empezaron a construir esta torre grande? Confundió las lenguas, ¿cierto? Dio lengua diferente a todo, cosa que no se pudieran entender. Y eso radicó a que se esparcieran. Ahora, aquí hay un personaje muy importante que a veces lo pasamos por alto. Nimrod. Dice que en la palabra dice que fue un hombre poderoso, ¿cierto? Y si me leen el versículo ahí de lo que dice el hombre poderoso, vigoroso, dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Y nos preguntamos, ¿qué significa vigoroso cazador delante de Jehová? Hay algunos estudiosos que dicen que era enemigo de Jehová, se creía poderoso y que eso lo hacía ser un dictador. Pero todo está en la soberanía de Dios. Fue un instrumento de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo él? Yo le puse ahí, fue el primer rey de los hombres. Porque si vemos ahí, él fundó ciudades, después de Babel, fundó varias ciudades. ¿Se acuerdan de las ciudades que fundó? Es en el capítulo 11, ¿sí? No, en el capítulo 10. El hermano Igor leyó, ¿cierto? Fundó unas ciudades, Calá,
hasta Nínive. ¿Cierto? La primera instancia, todas estas ciudades las fundó él. Fue el primero que se empezó a esparcir. Entre los versículos 10 y 12 están ¿Sí? las ciudades que... Sí, fue primero un grupo de ciudades, ¿cierto? Babel, Erech, Akkad, Calné, de la región de Sinar. Eso, ¿y cuál otra? Eso era. De esa región, Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth y Calá. Correcto. Entonces, en primera instancia, esto, ¿dónde lo vemos? Si lo vemos en un mapa, esto generalmente es en el Golfo Pérsico, más o menos lo ubican a este pueblo, al Golfo Pérsico. Y en el Golfo Pérsico tenemos en este momento a Irán, Irak, Siria. Y para el otro lado, para abajo, para el sur, tenemos a los países arábigos. Entonces, cuando se distribuyeron la tierra, Nimrod, en la primera instancia, fundó estas ciudades que están entre el río Tigris y el Éufrates. Y en las confluencias de estos ríos, ahí comenzó la historia de este grupo de personas. Ahí comenzaron. Y fue extraordinario porque en este momento podemos ubicar esas partes. Podemos ubicar esa parte en los mapas. Y yo les digo que me fui al Google Earth y me empecé a analizar toda la región ahí. Y inclusive sale una parte donde los pueblos de Jafet llegaron hasta las montañas del oriente. Y uno, si se fija en el plano de las montañas del oriente, está Irán, y enseguida están las montañas, y un sector montañoso, muchas montañas. Entonces uno ya se empieza a decir, ¿cómo Dios empezó a distribuir a estas personas? Digo esto del rey Nimrod porque después, cuando Abraham tiene una conversación con Dios, que sea no con Dios, sino que cuando Lot estaba en Sodoma, hubo una guerra de 4 reyes con 5 reyes. ¿Se acuerdan? No sé si han leído esa parte. Bueno, yo soy un lector del Antiguo Testamento. Yo pienso que como yo lo leí, todos lo leen, pero a veces no es así. Pero yo con esto les invito, hermanos, lean el Antiguo Testamento, sobre todo Génesis. Es muy grato, da mucha luz para entender la Biblia en su totalidad. En totalidad. Ya, como veíamos entonces, estos son los gentiles, estos son los descendientes de la serpiente, y ahora veríamos lo que es de la descendencia de Sem. ¿Cierto? Sem, de ahí viene el semitismo, los semitas y todo eso. Pero esto que quede claro, ¿cierto? Esto está claro. Cuando decía el hermano Gerson, para no perder el hilo conductor, esto está claro y esto también tiene que tener claro. Esto ya se nos va a alumbrar para entender mejor el Génesis y la historia del hombre. Entonces esto ya lo teníamos claro, ¿cierto? Esta parte, esta gente dice, poblaron las costas, y ahí estamos Europa, los asiáticos y el Medio Oriente, todo esto. Y concluimos que son los pueblos gentiles, en resumen. Después los cananeos, dice que habitaron desde Sidón a Gaza, y después para el otro lado hasta Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que decía con respecto a los de Canaán? Es que iban a ser siervos de Sem y de Jafet. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Y en la parte que nos falta de agregar de Nimrod, dice que primero fundó esta ciudad en la gran Mesopotamia, que había ahí, que está entre los ríos Tigris y el Éufrates. Y ahí
que esa se llamó la tierra de Sinar. Y ahí fundó la primera ciudad, que fue Babel, Erech, Akkad y Calne. Y después se dirigió a Asur, que es Asiria. Asur también se traduce como Asiria, y en este trayecto fundó Nínive, Rehobot, Cala y Resem. Y estas son, como decía antes, son las llanuras que están entre el río Tigris y el Éufrates, para que tengamos un panorama general de cómo se iban moviendo estas personas. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? Consultas para que yo también aprendo. Hermano. ¿Le podría hacer un aporte? Sí, cuénteme. Hacer un mapita del mar Mediterráneo ahí para que puedan ubicar las personas, los hermanos, la distribución que tienen. ¿Le hago un mapita chiquitito? Bueno, ayúdeme. Con el permiso de todos. Vamos a hacer un mapa muy... una referencia. aproximación. Harto feo que un mapa. Pero tenemos toda la imaginación, así que no Sí. se preocupe. Esto es lo que podría ser Europa, el mar Mediterráneo, este es África, y esto es un poquito más grande. Técnicamente aquí está Israel. Aquí estaría Egipto, que es lo que más conocemos nosotros. Y se supone que ¿Este sería el Mar Rojo? es el Mar Rojo. Y falta acá, le falta algo que es el Golfo Pérsico, pero ya. No le falta el pantalla. Le falta el pantalla, ahí está el monito. Pero yo creo que ustedes después revisen esto, revisen lo que es el mapa y van a entender bien. Si ven el mapa y van leyendo lo que va diciendo, y el mapa trae la historia, ¿ya? Pero ya, gracias hermano. Gracias hermano. Ya, ahí más o menos hizo un parecido, está, es complicado preguntar, pero más o menos la distribución ahí del pueblo, de este pueblo de los descendientes de Noé. ¿Ya? Ahí tendríamos un resumen entonces, y lo voy a volver a repetir. Jafet se quedaron en ese sector, tirado hacia Irán, hasta las montañas, poblaron Europa, Asia y todo el Medio Oriente. Los de Canaán habitaron entonces desde Sidón a Gaza, y para el otro lado hasta Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra más o menos lo ubican donde está el mar Muerto, el mar Salado, el valle del mar Salado. Ahí más o menos ubican a Sodoma y Gomorra. Ya yo creo que ahí estamos claros en cuanto a lo que es la primera parte de esta ramificación del pueblo de la descendencia de Noé, con sus 3 hijos. Al respecto de eso, ¿hay alguna consulta? No me digan que está clarito, porque a veces ni yo me entiendo. Lo que pasa es que usted, para que se quede tranquilo, querido hermano, ¿Ya? eso, más esto, uno se lo lleva a la casa y sigue estudiando. Ya, Entonces, perfecto. aunque usted diría que estamos todos, no que Voy a borrar estemos esto. claro, pero en el fondo están dadas las luces para
Ya. Así como a mí se me dio luces ahí, yo creo que a ustedes también se les va a dar luces. ¿Ya? Pero es importante este Nimrod porque después este es el primer rey entre los hombres. Y de ahí comenzaron ellos a tener reyes, todo el pueblo de Canaán. Porque uno dice, bueno, ¿y quién instauró los reyes? ¿Cómo se formaron los reyes? Bueno, aquí tenemos algo que nos indica que cómo se formaron los reyes. Y también eso venía también en el programa de Dios, los reyes. Vamos a pasar entonces al capítulo 11. Y también lo vamos a leer, tal como habíamos empezado, hermano Juan Carlos. Por favor, que se lea fuerte, con fuerza. Hermano Ramiro, Sí, dígame. ¿usted quiere avanzar al capítulo 11? Sí. ¿O prefiere que leamos lo que usted había dicho como complemento que era... Tengo hasta las 11:15, a más 11:30, así que yo creo que alcanzamos. Ya. Alcanzamos. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, por favor. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salió del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y usámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de tienda, y el asfalto en lugar de mesa. Dijeron, vamos a edificar una ciudad en nuestra tierra, que la construya y que hagamos su nombre, que situemos a fiesta en la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen a un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el mensaje de toda la tierra, y desde allí se esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años, engendró a Isaac 2 años después de vivir. Y vivió Sem, después que engendró a Arphaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Cuando Arphaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Vivió Arphaxad después que engendró a Sala, 430 años, y engendró hijos e hijas. Sara vivió 30 años y engendró a Ebed. Vivió Abed, después en que engendró a Pater, 430 años, engendró hijos e hijas. 16. Sí. Ebed vivió 34 años y engendró a Rubén. Y vivió Eber después que engendró a Pelé 430 años y engendró hijos e hijas. Hermano Juan Carlos. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelé después de que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. ¿Es 21? 21. Ah, perdón, veo. Ya. 21 me toca. Sí, 21. Habló, vivió 30 años y tiene engendró a Serug. Y vivió después de que engendró a Serug 206
y engendró a Nacor. Y vivió Serug después y engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tarek. Y vivió Nacor después de que engendró a Tarek 119 años y engendró hijos e hijas. Tarek vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Abraham. Eso es lo que le sucedió a Tarek. Tarek engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Tarek, en la tierra de su nacimiento, Ur de los caldeos. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Tarek a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Tarek 250 años y murió Tarek en Harán. Ahí está. Estamos. Todo lo hace. Está listo. Ya. Ya, entonces acá tenemos la descendencia de Sem, ¿cierto? Lo que veíamos, Sem tuvo una descendencia en la cual vemos que Sela, y aquí en Sela vemos que hay dos hijos. Tenemos a Peleg y a Joctán. Y en la primera parte sale la descendencia de Joctán, ¿cierto? Almodá, Selef, Azar, Mavet, Gera, Adoram y llegan hasta Jobab. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí esta parte es importante. Si ustedes vieron en lo que leyeron, en lo que pasa de Peleg, ¿qué significa Peleg en lo que leyeron? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa ahí en Peleg? Pelec es división. Peleg es división. ¿Qué pasa entonces si vemos que Peleg es división? ¿Qué pasaría aquí? Se pelearon. ¿Y por qué hay una división, cierto? Bueno, yo lo que concluyo que esta división es cuando lo que pasa en Babel. Aquí está lo que pasa en Babel. En todo caso, habla de esa división previo al evento de Babel. No, Lo menciona en el 10. no. Babel dice que toda la gente fue una. En el día 25 habla A ver, ¿qué es lo que dice el 10? Léamelo, por favor. Peleg tuvo dos hijos, el primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. ¿Sí? Pero eso no fue... Porque fue repartida la tierra, pero Sí. no habla que haya sido necesariamente... Claro, pero la única división de lenguas que hubo para que se dividieran, para que se esparcieran, lo único que vemos ahí es Peleg, no aparecen nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unos eruditos que hablan de Peleg y dicen que división de la tierra es cuando se formaron los continentes. Porque también hay una teoría ahí que es, los eruditos, que teólogos algunos dicen que aquí se dividió la tierra y se formaron los continentes. Pero yo analizo eso, tendría que haber habido un evento muy grande, extraordinario, porque sabemos que la Tierra está compuesta de capas tectónicas, ¿cierto? En el planeta hay muchas capas tectónicas y estas capas tectónicas se van moviendo y por eso que a veces se producen estos terremotos y estos grandes eventos que son de la naturaleza, tipo volcán y todo esto. Entonces, si hubiera pasado eso, lo hubiera contado la historia. Lo hubiera contado la historia. Entonces, para mí, y que hay otras personas también que han estudiado, que esto es la división por las lenguas.
Aquí se dividieron por naciones. Y por eso que Joctán viene con una genealogía y Pelec viene con la genealogía de la... ¿Qué genealogía vendría Pelec acá? Acuérdense lo que leíamos ahí. Habían dos simientes, los hijos de Dios, ¿cierto? Las simientes de la mujer. Aquí en Pelec pasa a la simiente de la mujer, porque con esta simiente llegamos a Abraham. Y aquí es importante Taret, porque si uno viene acá, viene con la descendencia de un hijo, pero en Taret tuvo 3 hijos. Y de hecho, de esos 3 hijos, uno de los hijos muere, pero antes de morir, tiene un hijo que es Lot. Ya, esto es importante también, Abraham con Lot. Nacor queda aparte, se aparta la Biblia de Nacor, salvo que después aparece en la historia, pero Abraham sigue con Lot y con Taret. Después van a ver que va a seguir con Taret. ¿A dónde? Hermano, disculpe, con lo de Joctán quedé yo como enganchado. ¿No habrá sido que la división se produce porque ahí, justamente lo que está hablando usted, se genera la división entre la simiente de la mujer y la simiente del hombre? Es que ya vienen otras generaciones de la simiente de la mujer y del hombre. También si usted lo... Hermano Igor. No tiene que ver con la siguiente, lo dice el 31, 10:31 del mismo que estamos leyendo. Dice, no sé cómo dice la Reina Valera, que es diferente. Ya. La NBI es más clara, dice, estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, Claro, ¿ve? sus territorios y naciones. No fue división de continente. Correcto. Y ahí me da la más razón a los otros que dicen que fue la división ahí por las lenguas. Claro. Ahí está claro. La Valera, perdón. Sí, la Valera lo dice, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahí está. Entonces la división fue por las lenguas. Y ahí comienza Pelec y podemos también alinearlo en paralelo a Nimrod. Ya. Entonces, Solo para Sambuy, Ya. que siempre ayuda, dice, es que esto es súper divertido, es que a veces la gracia común que está en estas cosas también contribuye a algunas veces. Pelec es un descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé y es antepasado de Abraham y por lo tanto de Jesucristo. La división de la tierra en sus días se interpreta comúnmente como la dispersión de la humanidad después de la construcción de la Torre de Babel, como se describe en el Génesis 11. está clarito ahí. Es lo que mismo que decía el hermano Igor y lo que estamos diciendo ahí, que el problema de la división fue por las lenguas. Ya, quiero, para resumir y terminar, ¿qué pasa con esta familia? ¿Dónde se establecieron? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde se establecieron estas familias? En primera instancia. Hermano Igor. No, el 26 dice, Joctán fue el padre de la genealogía y se vivieron en la región que va desde Mesá hasta Cefar, y la región montañosa de Joctán. Correcto. No es en el sino que es en la parte del Golfo Pérsico, más o menos ahora. En Ur, dice, porque de ahí comienza la historia después de Abraham. Entonces estos se mantuvieron en la zona también entre el río Tigris y el Eufrates, pero pegado al Golfo Pérsico. Ahí comenzó la historia. Entonces estos se repartieron ahí. Y miren lo divertido, porque Dios a quien empleó para establecerse en la tierra que después le promete al pueblo de Israel. Fue a la descendencia de Cam, sobre todo a los cananeos. Entonces ellos, ¿cómo utiliza el Señor a estas personas? Porque ellos fueron los que fueron a trabajar la tierra. Si después vemos en la historia más adelante, que cuando iba el pueblo de Israel hasta la tierra prometida,
iban por un desierto, pero al otro lado del Jordán, donde estaba Canaán, las tierras eran productivas porque los cananistas habían trabajado la tierra y tenían todo como un vergel. Para que después, porque ¿qué es lo que dice? Que ellos van a ser siervos, van a servir a Sem y a Jafet, pero ahí en esa historia sirven a Sem, porque ellos trabajaron toda la tierra y el Señor le dice, esta tierra es de ustedes, invadan y quédensela, y dice, ni construyan casas, porque las casas estaban construidas. Entonces ahí que vemos la soberanía de Dios cómo actúa con su pueblo. Y bien dice, ellos se quedaron ahí, los cananeos, y los otros se fueron a Europa, los gentiles, y habitaron entre las confluencias donde confluyen al Golfo Pérsico, el río Tigris y el Eufrates. Y de ahí en Ur parte nuevamente la historia de Abraham, que ese es un capítulo más adelante. Bueno, y finalmente el propósito de Dios también se sigue cumpliendo al esparcir. Correcto, correcto. Esa es la primera orden que da Dios al hombre, pero el hombre siempre se ha revelado ante Dios y se ha establecido en un lugar. Eso es lo que pasa. ¿Alguna consulta al respecto? Hoy día entendieron todo clarito, ¿no? Silencio, Sí, estamos claritos. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Es que son muchos nombres, Sí, mucha la pero- información que está entregando, pero lo está haciendo, yo encuentro que a mí me queda claro. Ah, bueno. Obviamente uno tiene dudas, pero como bien decía la hermana, uno tiene que escudriñar y ver. Claro, esto yo quiero que quede para motivación de que ustedes lean la Biblia. Aquí se nota a veces cuando no se lee la Biblia, porque cuando leen y hay un nombre difícil, ahí es típico, uno detecta, no han leído esta parte, no han ejercitado esta parte, no han ejercitado la boca, no han ejercitado la lengua. Se nota el tiro a los hermanos cuando no leen. Entonces, hay que leerla, hay que leerla. Yo los motivo a que lean la Biblia. Hermano Igor. Dios, hermano, yo también me considero un ignorante en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que siempre se trabaja más en Nuevo que en el Antiguo. Como el Antiguo es histórico, puede servir en varias partes históricos, proféticos. Entonces, generalmente se domina más en Nuevo. Pero, por ejemplo, me pregunto ahora, recién estoy aprendiendo de tantos años hartas cosas, porque yo en general uno se enfoca más en Nuevo. Sí, que generalmente uno, sí, cuando uno comienza, sí, por el nuevo, pero uno cuando va leyendo el nuevo, va viendo que hay cosas que no entienden y de dónde vienen. Por lo tanto, la misma Biblia los lleva al Antiguo Testamento, a la historia. Y esto nos va a servir mucho adelante. A mí me ha servido harto. Bueno, y todo este tema de la genealogía que uno de repente dice, siempre se comenta, que para qué están ahí, que uno no las entiende, que son tantos nombres. Sí, al final uno no se tiene que perder en los nombres, sino que en entender que hay personajes clave, que vienen de un linaje clave, que vienen de una historia clave, de un propósito de la línea de la historia que Dios marcó desde un comienzo. Entonces, para entender de que están ahí, porque uno tiene que entender de que, este era hijo de este, y por qué fue de aquí, y Dios lo movió desde aquí hasta acá. Entonces, se va cumpliendo precisamente todo el plan de Dios en ese proceso. Léame el Ezequiel 38. ¿Ve? Para que vea que es importante, son los nombres importantes. Lea Ezequiel 38. Y ahí terminamos leyendo Ezequías. Y también pueden leer, pero eso es más adelante. Ezequiel, disculpe, Ezequiel. No, Ezequiel, me equivoqué, disculpe. Bueno, alguien tenía que cometer un pequeño error. Si no cometo error sería perfecto. Sería perfecto. ¿38? No es. No, espera. No. Usted dijo 38, 39. 38 y 39. Sí, pero Vino la palabra que va diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. sí. ¿Cuál? 38.1. Ezequiel 38.1. ¿38? Sí. ¿Todo? Sí. Ya.
mi palabra de Jehová diciendo. Ojo, lo, Ese que cuánto, perdón. 38. Desde el 1. Sí, dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe espérese, soberano. ¿qué dice? Gog, ¿y dónde escucharon Magog? ¿Han escuchado Magog? ¿Dónde está Magog? ¿Quién eran los descendientes de Cam? Los magogitas. Allá está. ¿Se le olvidó? El Zorroena. Sí. Siga. Ya. En tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Dónde escucharon Mesec y Tubal? ¿Se le olvidó de nuevo? También hay Son los descendientes. Siga. y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habita en seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.
y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Aquí está hablando de la misma descendencia de Jafet. Si ustedes se acuerdan, Jafet, Tamagog, Tajabán, después de otros sale de Dan, son los mismos, son naciones que salieron de esta descendencia. Y hay una, lo que estaba leyendo la hermana ahí, una profecía, que si después vemos en Apocalipsis también va a aparecer Gog y Magog. Gog, según los eruditos, dicen que es el líder de estas naciones, de Magog y de todos estos pueblos que veíamos de Jafet, que van a llegar a un momento en que van a invadir a Israel. Bueno, y eso es más o menos lo que está sucediendo. Dice que hay rumores de guerra en estos tiempos. Algunos dicen, ya empezó ya los tiempos finales. Pero eso, hermano, ya no tenemos tiempo. Le voy a pedir... Un último. Persia cambió su nombre para que lo vean y lean Apocalipsis y junten con lo que el hermano enseñó esto, Ezequiel 38 con Apocalipsis, que es entretenido por lo menos. Persia es lo que hizo hoy día Irán. Cambió en 1938 o 1958 su nombre de Persia directamente a Irán. Correcto. Después en el 59 parece que lo cambió a musulmán de Irán. Gracias, hermano. Le voy a pedir al hermano José que ore para terminar esta clase, por favor. Muchas gracias. Padre Celestial, en esta mañana vamos a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero para adorarte con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, y también para reconocer tu grandeza y tu soberanía sobre todas las cosas. Te damos gracias por la enseñanza, Señor, que tú nos entregas, porque podemos darnos cuenta de que tú controlas, Señor, todos los hilos de la historia, todo acontecimiento dominado es administrado por tu poderosa voluntad, Señor. Gracias porque dentro de esa soberanía, Señor, dominante, estamos nosotros incluidos. Y tú haces, Señor, de acuerdo a tu buena voluntad para con nosotros también. Gracias porque te has manifestado en toda la historia de esta humanidad, del mundo y de la creación. Gracias porque tú has actuado, Señor, de acuerdo a tu voluntad santa, perfecta, Señor. Y gracias, Señor, porque de acuerdo a tus designios, Padre Celestial, hoy podemos estar acá, porque así te ha placido a ti, Señor. Gracias porque dependemos de ti y no de nosotros mismos, porque si fuera una dependencia autosuficiente estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas gracias te damos, Padre Celestial, porque la obra de tu Hijo, Señor, y ese sacrificio perfecto se atribuyó a nuestra vida sin merecerlo, Señor, y hoy podemos estar ante tu presencia, Padre Celestial, para adorándote sin temor, como dice tu palabra, Señor, que podemos estar ante tu trono de gracia, Señor, sin temor, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor, porque no merecíamos estar acá, pero más tu buena voluntad, Señor, nos permite estar aquí hoy día, Señor, y sobre todo ser parte de tu familia celestial, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos que tú nos ayudes para entender tu palabra, para comprenderla. También ayuda a nuestro hermano, Señor, a que cada día le des gracia, sabiduría e inteligencia para poder enseñarnos, Señor, y ayúdanos también a ser nosotros diligentes para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.